Excelente, ya. Entonces, bueno, la clase anterior, ya enchufándonos con la materia, después de las evaluaciones cuesta un poco volver a centrarse en materia que parece un poco nueva, pero en la clase anterior lo que hicimos nosotros fue un repaso de campo eléctrico, un repaso de la definición de campo eléctrico, que siempre, como les dije al inicio, nosotros hacemos, los primeros ejercicios parten de lo más sencillo a lo más complejo, y la configuración más básica desde el punto de vista de electrostático son cargas puntuales. Entonces nuestros primeros ejercicios de campo, así como los de fuerza, eran de cargas puntuales. Y vimos distintas configuraciones de cargas puntuales, y calculamos campo y relacionamos con la expresión de fuerza. Recuerden que fuerza y campo están conectados, ¿sí? A través de la carga de prueba que salía. Y eso tiene un sentido físico bastante fuerte, porque en realidad, la fuerza es una interacción y el campo no. Entonces es muy loco esto de que estén relacionadas esas dos cantidades vectoriales. Pero al fin y al cabo lo que produce que dos cargas se vean desde el punto de vista eléctrico es que cada una genera un campo eléctrico. Y la forma en que interactúa matemáticamente hablando es la expresión de la fuerza, que ustedes ya aprendieron a calcular. Entonces vimos todos con cargas puntuales, entendimos cuál era el comportamiento, cómo se podía calcular, cómo se podía hacer un análisis cualitativo para ver las direcciones que tenía que tener el campo y después cómo calcularlo. Pero en la práctica, en realidad, los cuerpos cargados tienen forma, ¿sí? Tienen volúmenes, tienen superficie. Entonces cuando nos enfrentamos a un modelo, porque siguen siendo modelos, partimos de la carga puntual, no vamos a llegar a cuerpos como los que nos rodean, porque son difíciles de modelar, la cabeza, el pelo, no sé, cuando hacíamos lo de frotar el tubo, pero sí seguimos modelando. Y cuando modelamos ya vemos cuerpos que sí tienen volumen, superficie, que son esféricos, que son cilíndricos, que son líneas, pero que son distribuciones de carga, ¿sí? Entonces, la clase anterior terminamos y yo les mencioné algunas cosas sobre un tipo de distribución de carga, que es la más sencilla después de carga puntual, son distribuciones lineales de carga. Entonces vimos que cuando teníamos la carga puntual, el campo eléctrico era esta presión de acá. La carga, el campo dependía de la carga, recuerden que puede ser negativo o positivo, así que hay un signo ahí que puede hacer que cambie la dirección del campo eléctrico. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, eso es común con la fuerza y con otros campos que vamos a aprender más adelante en el curso. La dirección R tongo, ¿sí? Esta constante que tiene que ver con la velocidad de la luz en el vacío, porque es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Pero esta es la expresión cuando, claro, toda la carga está en un punto. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una distribución, una línea? De partida, ¿cómo lo podemos resolver? Porque lo que hicimos con los ejercicios anteriores fue, lo primero fue hacer un buen dibujo donde teníamos que dibujar el vector posición. Y el vector posición, si se acuerdan bien, va desde la carga que produce al punto donde calculo cuando es campo. Entonces ahí en ese dibujo está, pues, el vector posición sale de la carga Q que está acá, ahí está, y la cola del vector, y la cabeza está aquí arriba donde está el punto donde calculo el campo eléctrico. Pero en el caso de una línea, ¿dónde coloco la cola del vector posición? Entonces ahí donde yo les dije que teníamos que definir un pedacito de carga, un elemento de carga, ¿sí? Un diferencial de carga, es lo mismo. Y ese pedacito de carga tendríamos que ubicarlo en un lugar que no sea específico, ¿sí? Que no sea ni en los extremos ni que sea justo al medio, en esta línea. Entonces ahí en el dibujo está, a ver, déjenme cerrar acá, en una ubicación ahí un poco a la derecha, puede estar un poco a la izquierda, vamos a ver que eso puede hacer una diferencia. Entonces, dejamos el de Q, y eso nos permite entonces ubicar la cola del vector posición. Y la cabeza, bueno, es el punto donde estamos calculando. Entonces ahí podemos ya dibujar el vector posición. Y cuando ya tenemos ese vector posición, entonces podemos encontrar el elemento de campo eléctrico, un pedacito del campo total, porque es el campo que produce ese elemento de Q, ese elemento de carga. Entonces es un pedazo del campo total. Y si lo quiero obtener completo, lo que tengo que hacer es sumar todas las contribuciones de los de Q. Y bueno, ya vimos que existía el principio de superposición, eso nos permite obtener el campo total, pero cuando estamos hablando de elementos diferenciales, la suma pasa a ser una integral.
porque, bueno, esa es la manera. En el fondo es una suma, pero lo que estamos haciendo estamos sumando elementos infinitesimales de esa unidad que en este caso es carga. Entonces, la forma de sumar es integrando. Y ahí tenemos la expresión de campo para distribuciones continuas. En este caso, el de Q es un elemento de carga de una línea, ¿sí? Pero puede ser un elemento de carga de superficie, un elemento de carga de volumen también. Y cuando tenemos entonces, aquí vamos a partir haciendo un ejercicio, voy a borrar esas rayas que dejé. Entonces, para entender cómo resolver un problema. Bueno, de partida, algo que les acabo de decir en palabras, pero lo voy a escribir aquí con una especie de ecuación, es que si el elemento de carga es y eso también lo vimos en la clase anterior, la expresión de la idea de densidad, ¿sí? La idea de densidad de carga. Si es una línea, entonces, ¿cómo se obtiene este de Q? Se multiplica la densidad lineal, que se llama como lambda, por un elemento de largo. Aquí le voy a poner dl, pero dependiendo de la coordenada que yo esté midiendo, si estoy en x, es de x, si está a lo largo de y, la carga, si es una línea a lo largo de y, entonces eso es de y, y si está en z es de z. Pero es un elemento de largo, ¿sí? Están solamente en esa línea donde está acostada la distribución lineal de carga. Si es una superficie, entonces ya no es lambda, sino que es sigma. Y se multiplica por el elemento de superficie. Estas son densidades, entonces en el caso de lambda las unidades son carga partido por largo. Así que ahí cuando multiplico por el dl me da unidad de carga, así que estoy bien con las unidades. El sigma es carga área, ¿sí? En unidades. Entonces multiplico por área y me da carga. Y si voy a los volúmenes cargados, entonces aquí ya tengo una letra que es ρ, que es carga partido por volumen, ¿sí? Esas son las unidades que tiene ρ. Y multiplico por un elemento de volumen. Entonces el caso más simple, por supuesto, de esto es en una dimensión que es la línea cargada. Ese es el ejercicio que les voy a mostrar cómo se hace ahora, ¿ok? Entonces después ustedes van a hacer una actividad colaborativa donde van a aplicar esto que vamos a aprender aquí y yo les voy a ir enseñando paso a paso. Es parecido a la carga puntual, ¿eh? Tiene muchas cosas en común, de hecho, pero vamos viendo. Entonces, en este caso lo que tiene es una distribución lineal, tiene largo L, y justo al medio, justo arriba del punto medio de esa barra, hay un punto P a una altura A donde quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, bueno, acá dice, fíjense que dice exprese, no calcule el campo eléctrico. De hecho, la integral del campo, ni siquiera, sí, calcular sería resolver la integral. Entonces necesitamos llegar a la expresión que está aquí abajo. Campo eléctrico es igual a K por la integral del de Q, R cuadrado, R tongo. Entonces la dificultad, lo mismo que con las cargas puntuales, es encontrar el R tongo. Y el punto de partida sigue siendo el mismo, dibujar el vector posición. ¿Ya? Así que eso es igualito. Pero para dibujarlo, repito la de anterior, necesito saber dónde ubico la cola del vector. Porque tengo toda esta línea. Y ahora el punto específico está arriba al medio. Entonces, ¿dónde ubico mi DQ? Tiene que ser en una posición que no sea, como les digo yo, muy particular. No puede ser justo abajo de ese punto P, que es al medio, y no puede ser al extremo derecho o extremo izquierdo, ¿sí? Entonces tiene que ser, tengo dos opciones, ¿sí? En algún punto de este lado o en algún punto de este lado de acá, ¿sí? Entonces, las cosas cambian si yo escojo, pero esto es arbitrario, y eso es importante que ustedes lo recuerden, eso es completamente arbitrario. Yo puedo tomar el vector o sea, el de Q acá, a la derecha, o el de Q a la izquierda, y las expresiones me van a cambiar como queda todo esto escrito, me va a cambiar el de Q no me va a cambiar, pero los R sí me van a cambiar, el R tongo, el vector posición me va a cambiar, los límites de integración van a ser distintos, dependiendo dónde yo defino mi DQ, pero es, insisto, arbitrario, es al gusto de ustedes. Con el tiempo, cuando hagan ejercicios, se van a dar cuenta que al final hay elecciones que son más convenientes, hacen que las cosas, los cálculos sean mucho más sencillos. Pero tienen la opción de escogerlo, ¿ya? Entonces, en este caso particular, creo que escogimos uno difícil. A ver, vamos a ver. Claro, relativamente difícil. Escogemos el de la derecha.
Ese es el de Q donde yo voy a poner la cola de mi vector posición. Entonces, una vez que ubico el de Q, insisto, al gusto mío, ustedes pudieron escoger el de la izquierda, entonces dibujo el vector posición. Lo dibujo ahí está mi vector, y después de eso, fíjense lo que dice aquí. Dice, dibujar el vector posición, definir un 0 y expresar vectorialmente. Entonces, esto se agrega a lo que es las cargas puntuales. Con cargas puntuales habríamos hecho esto, la cola en la carga puntual, la cabeza donde calculo y listo, ¿cierto? Pero ahora como tenemos una distribución de carga, necesito hacer algo más, porque no puedo escribir las componentes de ese vector posición sin definir un 0. Necesito definir un 0. Y aquí es donde el 0, en contraposición con lo que yo les dije del DQ, que no podía ser en una posición particular, el 0 sí tiene que ser en una posición particular. Entonces tengo tres opciones, extremo izquierdo, extremo derecho o al medio. Así que se fijan, tengo varias combinatorias de cosas que yo puedo ir escogiendo y que me van a cambiar al fin y al cabo la manera en que se escribe la integral. El resultado final va a ser exactamente el mismo. ¿eh? No importa cómo yo dibujé, dónde coloqué el DQ, no importa dónde yo coloqué el 0. El resultado al final tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que el cálculo va a ser más o menos difícil dependiendo de cómo escogí, dónde ubiqué mi 0. Entonces, en este caso, también arbitrariamente, alguien está haciendo pregunta ahí. Eso es lo que preguntaba la clase anterior. ¿Qué cosa? ¿De dónde ubicar los ceros? Claro, ¿dónde ubicar el 0? ¿Qué era lo que convenía para ubicar el 0? ¿A dónde conviene ubicar el 0? Entonces, en este caso el 0 lo colocamos aquí al medio, ¿sí? Pero podría ser completamente distinto si lo coloco a la izquierda o a la derecha. Voy a hacerles un ejemplo de cómo cambia la expresión final, ¿ya? Pero tomemos este ejemplo. Yo lo escogí al centro, el 0. Y entonces, ¿para qué ubico el 0? Porque la distancia entre mi 0 y mi dq es mi variable, en este caso de integración. Es mi x. ¿Sí? Estoy a lo largo del eje x. ¿eh? Ojo que acá arriba definimos x y z. Entonces, como estoy a lo largo del eje x y como mi elemento de carga, mi dq, que yo les dije que se escribía lambda de q es igual a lambda por el elemento de largo, y como estoy a lo largo del eje x, en vez de dl es de x. Entonces la distancia entre el 0 que yo definí arbitrariamente y mi dq que yo también definí arbitrariamente es x. ¿Ok? Entonces tengo el dibujo. Y una vez que hago eso, dq 0 x, puedo escribir vectorialmente mi vector posición. Entonces, aquí en este dibujo, de hecho no sé si, déjenme revisar si... claro, ahí está escrito, ¿sí? Porque apunta hacia la izquierda, así que tiene componente negativa en x, menos x, y apunta hacia arriba, así que tiene componente positiva en y, más a. ¿Qué habría pasado si yo hubiese colocado, y aquí es donde está la otra posibilidad? Me voy a volver atrás, ¿eh? Vamos a usar esta misma hoja. Entonces, ¿qué habría pasado? Voy a sacar el de Q. Si yo hubiese colocado el de Q a este lado. Entonces, habría tenido el de Q, sigue siendo lambda de x, eso no cambia, pero mi vector posición va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, cuando yo lo hubiese escrito, habría sido, bueno, distinto. El 0, digamos que ya no lo coloco el 0 acá al medio, sino que lo coloco acá, 0. Entonces, la distancia entre 0 y dq va a ser mi x. ¿Sí? Eso es importante. El 0 me define donde coloco la punta del elástico que se une con el dq. Y entonces el dq, la punta del elástico la puedo mover a lo largo de toda la barra para abarcar todos los dq de la barra. Y ese va a ser mi x. Entonces cuando lo escribo, fíjense que ya no me queda este pedazo del vector r. Este es el vector r. La componente en y sigue siendo la misma porque apunta hacia arriba, a j tongo, pero en x es esta. Y esa ya no es x, esta que yo acabo de definir aquí, sino que es L medios menos X. ¿La ven? Entonces queda L medios menos X y esto en Y. Positivo porque apunta a la derecha. ¿Sí? Los signos acá apunta a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí tengo el R, el vector posición. ¿Qué hubiese pasado? Deshago, borro todo. Si... A ver, si hubiese puesto el 0 aquí y el de Q acá.
Entonces habría tenido el R, sigue siendo el mismo, parte del de Q al punto. Entre 0 y de Q está mi X, pero ojo que es negativo, porque está mi 0 que al medio, ¿sí? 0. Entonces tengo que escribir, ¿cómo queda aquí las componentes? Queda, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Entonces queda X y tongo, pero negativo, más a j tongo, ¿sí? Es negativo porque en realidad estoy hacia los lados negativos. Entonces cuando evalúe voy a tener, claro, ciertos valores negativos para mi X, entonces al final igual me va a quedar positivo el valor. Bueno, de todas formas, lo importante acá que se den cuenta, ¿sí? Pero el vector no sería independiente, así como del sistema elegido. Uh -huh. Claro, No sería efectivamente. X positivo. El vector X, sí, toda la razón, el vector X positivo, sí. Perdón, estaba pensando en los límites de integración. El vector X es positivo, porque el vector está apuntando hacia la derecha. Toda la razón. Entonces queda positivo. Cuando integre, como está el 0 acá, entonces los límites de integración son los que van a quedar de negativo a positivo. Y eso es lo que me va a cambiar mi expresión. Pero lo que también es cierto, y esto es lo delicado en este caso, y eso es lo que tienen que recordar, por eso es importante escoger bien el dq, es que mi dq está al lado negativo. Está el 0 acá, pero mi dq está al lado negativo. Este lambda de x que está acá tiene un dx que es negativo. Entonces, cuando ustedes lleven esta expresión, este r vector, y lo coloquen como aquí, en esta parte, dividido por su magnitud, reemplacen aquí el de Q, el de X va a ser un de X negativo. El elemento aquí es menos lambda de X. Y los límites de integración son los que cambian en cada caso. Porque si el 0 está aquí al medio, arbitrariamente como ustedes lo cogieron, los límites de integración van de menos L medios a más L medios. Entonces aquí va de menos L medios a más L medios. Pero si el 0 los cogieron acá, como, a ver, ¿cómo puedo deshacer los últimos? Si el 0 los cogieron a la izquierda, como lo había puesto yo antes. Si el 0 está acá, entonces los límites de integración irían entre 0, olvídense de eso también, ¿eh? Entre 0 y L. Ahora mi de Q es positivo, porque estoy al lado positivo, el 0 está a la izquierda. Entonces aquí este de Q es lambda de X, no es menos lambda de X, ¿ok? Si no meten ese menos acá cuando el 0 está acá, al medio, cuando está el 0 acá y el de Q está al lado negativo, si no colocan este menos acá, el resultado les va a dar al revés. Lo mismo pero con un signo cambiado. Entonces recuerden que este menos es importante aquí en el de X si es que el 0 lo cogieron en un punto donde el de Q quedó al lado negativo. En resumen, el de Q les conviene dejarlo a un lado positivo para que no tengan ese problema con el signo. Y dependiendo, claro, los límites de integración, ahí van a tener entonces la integración completa desde el lado negativo positivo. Algunos se complican mucho con esto. ¿Por qué? Porque ven que su vector, por ejemplo, lo dibujan positivo, pero en realidad el de Q va desde el extremo izquierdo al extremo derecho. Entonces dicen, bueno, debería usar dos integrales. Debería ser una integral tal vez que vaya de menos L medios a 0 y después otra integral que vaya de 0 a L medios. Y entonces hacen los dos dibujos. Hacen un dibujo donde el vector primero está a la mitad, donde es de menos L medio a 0, y ahí dibujan el R y escriben la expresión y bla, bla, bla. Y después escriben la otra integral donde el de Q está al otro lado del 0. Entonces entre 0 y L medio. Y dibujan el R al otro lado. Entonces, bueno, esto que están haciendo aquí es como repetir, al final es muy probable que no lleguen al mismo resultado. Es como hacer el camino doble, porque en realidad, al final, si lo estuviesen haciendo correctamente y si escribiesen bien los dos vectores de la forma que está acá, considerando que el de Q en este caso está al lado negativo, así que tiene un menos de X involucrado, y acá no, porque es lambda de X nomás. Entonces, esta suma debería darle los mismos que si hicieran una sola integral, de menos L medios a L medios. Y usando, por supuesto, la expresión cualquiera de las dos, esta acá o esta acá. Usan una sola
y la integran de menos L medios, si el 0 está al medio, obviamente, hasta L medios. No importa si lo dibujaron a la izquierda o a la derecha, eso es lo interesante. Lo que pasa es que al meter los números dentro de la integral, como cambian las expresiones, entonces finalmente los dos caminos, sea por arriba o acá abajo, les va a dar el mismo valor. ¿Sí? Eso es un ejercicio y eso está en las cápsulas. Eso quería decirles antes de... Sí, dime, ¿quién me preguntó? Había una mano levantada. Sí, Yo iba a decir a la mano. En ese Enrique, caso en que el cero está al medio, la integral va de menos L medio hasta L medios, pero ¿qué pasa con el de Q? Porque no se consideraría en el lado derecho o el izquierdo si fuera positivo o negativo, o algo así. No sé si se entiende. claro, por eso. El de Q, este se escribe positivo o negativo, dependiendo si el de X está a la izquierda o a la derecha del cero que tú definiste. Si el cero lo colocas acá, tu de Q es positivo donde sea que lo dibujes. Puedes No, dibujar sí, acá, sí, lo puedes entiendo, pero si coloca el cero al medio y a la izquierda es negativo, pero se integra desde menos L medio hasta L medio cuando sí, esté después de, al otro lado, a la derecha, sería positivo. ¿Y cómo se considera eso la integral? Bueno, no sé si se entiende. la integral lo va a hacer. O sea, cuando tú colocas el, sí te entiendo, el menos, acá está lambda de X, tu de Q, ¿cierto? Y si está tu cero ahí, entonces esto es negativo, ¿sí? Entonces vas a tener acá tu vector R, tu X que está ahí, y bueno, tu altura que bueno, en I es A. Entonces tu integral va a ir de menos L medios a L medios, ¿sí? Y la integral cuando la haces de menos L medios a L medios, va a considerar, es como que en realidad lo estás haciendo como inverso, es como, matemáticamente hablando, la integral lo que está haciendo es que como estás considerando el de X con el menos acá, al final, y como tu límite de integración es negativo, es como que estuvieras en realidad evaluando de allá hacia acá, porque te va a quedar del resultado positivo al resultado negativo, pero vas a estar integrando completa la línea cargada, que es la que importa acá, y las contribuciones en el punto P. ¿Sí? Siempre que hagas este problema, siempre vas a tener un lado donde va a ser positivo y negativo tu resultado. Lo que pasa es que con el menos de X va a quedar al revés nomás, matemáticamente hablando, pero al final es simétrico el problema, entonces no vas a tener ese problema de... No sé si... Sí, sí, con algunas cosas de las que dijo ahí como que me entró mejor. Ya, Sí, sí, gracias. sí. Entonces, a ver, lo que Enrique está preguntando es que, claro, cuando si yo estoy acá, el de X es positivo, entonces cuando integro voy de menos a más. Y mi dx va a ir de menos a más. Pero cuando estoy acá de este otro lado, mi dx es negativo, entonces voy de más a menos. Pero al final el resultado numéricamente hablando es el mismo. ¿Sí? Porque es como que yo diera vuelta la, la integral y como estamos sumando en un mismo punto, entonces es como que yo estoy sumando en el punto P todas las contribuciones, déjenme borrar acá, todas las contribuciones primero en este orden, para allá, para allá, para allá, y después en la otra integral lo estoy haciendo al revés, de aquí para allá. Pero al final el resultado va a ser el mismo, porque estoy sumando, no sé, de un lado para el otro o del otro para el 1. Entonces, ya, aquí les dije yo, entonces, lo primero, eso sí, bueno, esto es una línea, así que la línea es más simple, pero lo primero que tienen que hacer es ubicar el de Q, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a tener que hacer también lo mismo. Normalmente los ejercicios, y a veces no me gusta mucho eso de los libros, porque viene el de Q dibujado. Y en los certámenes no es así como ustedes parten. Ustedes les ponen una configuración y les dice resuelva. Entonces ustedes, chuta, ¿dónde ubico el de Q? Y si no lo ubican bien, porque en los libros aparecía siempre dibujado el de Q de una manera, si no lo ubican de una manera conveniente, no bien o mal, porque no hay un bien o mal aquí, sino que más largo o más corto. Si no lo ubican de la forma más simple, se va a complicar un montón el cálculo. Pero bueno, así algunos libros lo enseñan. Entonces, y después que ubican el de Q, el vector posición, después definen el cero, no se olviden de definir un cero, punto particular, en este caso al medio, ahí tienen la variable de integración y expresan el vector posición y pueden entonces, de aquí, ya, el lambda de x, bueno, ahí los límites de integración en este caso están dados por donde escogieron el cero, entonces menos L medios a L medios. Acá, entonces ahí queda la integral, reemplazando todo.
La integral queda de menos L medios a L medios. Ahí está el vector unitario, o sea, es en posición partido por su módulo. Acá está el módulo al cuadrado. Y bueno, si lo juntan les da una cosa como esa. Entonces tienen una integral donde el x está arriba, la variable de integración x, y abajo está x cuadrado elevado a 3 medios. Y la otra integral es sin el x, claro, solo de x arriba y abajo x cuadrado. Entonces lo que sucede en este caso, y aquí es donde yo les pregunto, porque ¿se acuerdan? Yo les dije que estábamos sumando componentes del vector campo. Si yo tengo estas componentes así, piensen que estoy sumando una de este extremo de acá, y después otra que viene más acá, entonces voy teniendo estos vectores de esta manera. Si yo tengo estos vectores así, la componente total del campo, ¿hacia dónde va a apuntar? ¿Hacia dónde va a apuntar la componente del campo en ese caso? Si yo estoy sumando un montón de vectores que tal vez no tienen el mismo tamaño, pero sí el del extremo, el que contribuye por el extremo derecho con el que contribuye por el extremo izquierdo son iguales, ¿cierto? Porque están a la misma distancia del centro. Supongo que aquí hacia arriba porque esto, la parte y tonga se van a anular entre sí. Claro, Agustín. Lo mismo dice Ricardo y Juan. Hacia arriba. Hacia arriba porque se van anulando. O sea, este de acá se anula con el de acá y la componente de este que va, bueno, hay una que sobrevive que va hacia arriba. Voy a cambiar de color para que se note, pero esta componente, por ejemplo, de ese vector y esa de ahí, esta de aquí, entonces esta se va con la misma que tiene el otro, al otro lado, esta se va con esa. Y solamente queda la componente hacia arriba 2 veces. Entonces se van sumando, sumando siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y eso es porque es simétrico. Alguien dice si puedo repetirlo. Bueno, es como si tuviese solamente 3 cargas. Si en vez de esto fuese una carga acá y una carga al medio. Y estuviera calculando el campo justo allá arriba. Entonces tengo una componente hacia allá, tengo una hacia allá, y la del medio, bueno, que es hacia arriba, más grande incluso. Entonces, ¿qué pasa con estas chicas? Tengo que la componente en X es esa, la componente en Y es esa, la de acá también es esa, la componente en X de este vector que va en diagonal, y esta componente se suma ahí. Estas dos se van, ¿sí? Entonces queda solamente hacia arriba. Y lo mismo sería si yo agregara cargas acá, estaría pasando lo mismo, como ese abanico que se ve allá. Entonces al final lo que pasa, esto es cualitativo, sin hacer el cálculo. Lo que me va a quedar es ese vector, este vector de acá, hacia arriba, el campo eléctrico. Yo podría saber sin hacer el cálculo hacia dónde apunta, ¿sí? Pero si yo llego a la integral, fíjense que la integral acá tiene componentes en X y en Y. Tiene de las dos, ¿sí? Entonces algo está pasando aquí, porque ¿cómo es que yo puedo llegar a esta idea que es conceptual y que está perfecta? De que se van a anular y que va a ser todo hacia arriba. Pero acá tengo componentes en X y acá tengo componentes en Y. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando, creen ustedes, en esta integral? Bueno, tal vez es un poco avanzado, pero de todas maneras, en realidad tiene que ver con la... Claro, al final lo que queda es solamente la expresión sin el... Fíjense acá, sin esta componente. La integral de menos L medios, donde está el X arriba y donde está toda esta expresión, X de X, que es esta, la que se va. Y donde está toda esta expresión de acá, cuando ustedes la integran, porque esta es una función par, entonces cuando integro entre menos L medio y L medio, esto se hace cero, ¿sí? Eso normalmente cuando aparecen integrales en los problemas de los certámenes, por ejemplo, nosotros les damos una tabla donde ustedes van a poder calcular, por ejemplo, esa que está allá, y le dice cuánto vale la integral. En este caso, la variable de integración, en esta que está de tabla, es de x, y arriba tiene una constante que es y. Podría haber sido una a, de hecho, como la tenemos nosotros ahí. Entonces ahí sale el valor de cuánto es esa integral. Podemos resolver incluso esta integral. Pero en el caso este del x, de la componente en x, que es la que se anula, esta integral, si ustedes la evalúan entre menos L medio y L medio, es cero, ¿ya? Entonces, finalmente lo que queda es solamente el campo en la componente y.
insisto, si usáramos ese integral podríamos llegar al valor numérico, pero no era lo que pedían, ¿no? En este caso, sí era bastante bueno ya poder haber podido deducir de que el campo tenía esta dirección hacia arriba. Esto es cualitativo. Cuantitativo nos pedían solamente la expresión integral. ¿Ya? Entonces, esta es la manera. Ahora, esta expresión integral es completamente distinta si el 0 está en otro lugar, si el de Q está en otro lugar. Recuerden eso, porque si no, se pueden frustrar cuando resuelvan un ejercicio. Entonces, el ejercicio que viene ahora, no, estas son preguntas conceptuales, ya, entonces, Sí, ahora pensando, de que siga, sí, en esa parte, ya, si hubiéramos elegido el cero en otra parte, la integral hubiera sido distinta también. En ese sí, caso, ¿cómo, porque no sería de menos L medio a L medio? En este caso, ¿cómo anulamos la función par si tal vez no sean los límites de integración los mismos? no, los límites de integración no van a ser los mismos, pero también se van a anular. Todo se va a anular, no te preocupes. Los límites de integración no van a ser los mismos, pero van a tener y otras integrales que igual se van a anular en la componente en X. ¿Sí? Por eso les digo que en realidad escoger una posición donde Q o un 0 es algo de conveniencia máxima. Por ejemplo, el clásico ejercicio que siempre se pregunta en certámenes o, espera, déjame ver acá. Porque en este caso se anulan componentes, pero hay otros problemas donde no se anula nada. Que si tienen la barra, esta misma barra, pero en realidad lo que les preguntan es el campo frente a la barra. O incluso justo arriba, pero al extremo de la barra. Entonces, en esos casos, a pesar de que son como posiciones medias especiales porque están a la derecha, y cualquier DQ que tú coloques siempre va a estar como, no sé, el R siempre va a ser hacia allá, ¿me entiendes? Si lo coloco más acá va a seguir siendo hacia allá. El R siempre va a tener la componente en X positiva, pero claro, independiente del DQ que yo coloque, si yo el 0 lo cambio, si lo coloco al extremo izquierdo o extremo derecho, mis límites de integración van a ser distintos. Y la forma en que yo defina si el 0 está acá o el 0 está acá, y por ejemplo este fuera mi DQ, o fuera el otro, el más largo, el DQ, entonces cuando yo escriba esto de esta manera va a cambiar completamente la expresión, los límites, el vector unitario, todo va a cambiar. Entonces, tengan cuidado. La integral se va a anular también, insisto, esto tiene que pasar porque es así, se anula. Y lo que les quería mencionar, de que delante alguien me preguntó, justo no alcancé a decirlo, es que en aula tenemos unas cápsulas. De hecho, creo que este mismo problema yo lo hice con distintos ceros y distintos ubicaciones de DQ. Tal vez no exactamente este del medio, pero sí el punto al extremo izquierdo, derecho, no sé. Hay un ejercicio que está con una cápsula que yo hice. Entonces, búsquenla y ahí van a revisar todas las combinaciones y todas las posibilidades, y creo que incluso habíamos desarrollado las integrales también. Así que miren los recursos que están en aula. Bueno, esto es algunos ejercicios conceptuales. Bueno, se me salió la alternativa, pero no sé si espero que hayan pestañeado cuando salió, pero tratemos de entender cómo se resuelve. Pues tenemos 3 barras. Aquí es donde empiezan ya a hacer una especie de superposición de configuraciones. La barra ya, esa barra L, en realidad ahora está, fíjense, unida con otras 2 barras más, entonces tenemos un triángulo y en este caso es equilátero. Pero la densidad de carga es distinta, ¿sí? A pesar de que los largos son iguales, la densidad entonces tiene más o menos carga, y más aún, algunas son positivas y otras negativas. Entonces nos preguntan cuánto vale el campo eléctrico en el centro del triángulo. Y entonces tenemos, claro, podemos usar lo que ya aprendimos con respecto a la dirección de una barra, y estamos hablando de puntos que están justo arriba en el centro, ¿sí? Si miramos individualmente cada una de los lados del triángulo. Entonces vamos a lanzar la encuesta y ustedes me van a decir, entonces, ¿cuál es la dirección? Traten de hacer el cálculo, por favor, si es que ya vieron cuál era la que se me pasó de largo la. Entonces, esto claramente, porque no es cálculo, sino que es conceptual, es un dibujo. ¿Sí? Necesitamos un dibujo para entender cuáles son las direcciones. Entonces tratan de hacer un dibujo hacia dónde irían las direcciones del campo que produce la barra de abajo, la barra de la derecha y de la izquierda. Hacia dónde apuntan.
Vamos, algunos votos más. Tienen que hacer el dibujo. Piensen que lo que tienen que considerar aquí son los signos. Recuerden los signos. Ya sabemos algo con respecto al campo que produce una carga negativa o positiva, hacia dónde apunta el campo. Y fíjense acá los tamaños también, esos son importantes. El doble de la carga negativa a la derecha, positiva a la izquierda y abajo es como la mitad. Así que eso les va a decir algo sobre las magnitudes del campo eléctrico también. Ya, llevamos unos 5 más que voten. Vamos. 5 más, 5 más. Y cerramos la encuesta. 3 más, 3 más. 2, un par más que voté. El último. Vamos, ¿quién va a ser el último que va a votar? Listo. Excelente. Ya, entonces les comparto el resultado. Bueno, la mayoría la sé. Ahora no estoy tan segura si lo hicieron el cálculo o no, pero bueno. O me vieron cuando pasé la slide de más, se me pasó. Pero si lo hicieron sin ver la alternativa que se me pasó, entonces perfecto, muy bien, es la C, efectivamente. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo se hace esto? Entonces tenemos cada una de las barras, ya sabemos que produce, cuando hicimos en el ejercicio anterior teníamos la barra y estábamos al medio y el campo sabemos que apunta ahí, hacia arriba. Se anulan todas las otras componentes en el mismo eje donde está la barra cargada. Entonces, la de abajo, por ejemplo, produce un campo aquí arriba que apunta hacia arriba, en el eje Y, ¿sí? De un cierto tamaño. Si yo me paro acá, en esta que es 2 lambda, entonces apunta ahí. Me sale choquito, pero consideren que es derecho. Ahora, es doble, así que debería ser el doble de largo. Y lo mismo con la otra. Ay, ¿por qué no la puse? ¿Ves? Me entusiasmé demasiado con el dibujo. Es negativa, no me dijeron nada. Es negativa, entonces, hacia abajo. Si es negativo el campo, o sea, si es negativa la carga, entonces el campo eléctrico apunta hacia la carga. ¿Sí? Ahí sí. Este es del lambda, menos lambda. Si es la carga 2 lambda, también sale perpendicular. Ahí, churururu. Tiene que estar justo al centro, si no, no podemos usar esos criterios de simetría que usamos antes. Sería como el doble, porque es el doble de la carga. Y está bien el signo porque es positivo, así que sale. Las líneas de campo salen. Entonces, ese es el de 2 lambda. Y finalmente me queda la menos. Menos entra, va hacia la distribución de carga. Y también es igual de largo que la de abajo, debería ser. Tratar de que quede igual de largo. Entonces, este es el E de menos 2 lambda. Bueno, esas dos que están hacia la derecha, entonces es una suma vectorial, así que queda ahí como en la diagonal, ¿cierto? Queda de estos dos, del E y del otro que está ahí. ¿Me quedó en la diagonal o no? Bueno, un poco más largo, por ahí. Ahí está el vector. Y tengo que sumar entonces ese vector con este de acá. Son perpendiculares, así que en realidad con esto ya puedo tener una idea hacia dónde apunta. En X es positivo porque tiene componente esa que es azul, así que apunta hacia la derecha. Y en Y apunta hacia abajo, que es esa que está ahí. Entonces tenemos la letra C, que es la que ustedes marcaron. ¿Ya? Entonces con esto podemos usar lo que aprendimos recién sobre simetría. La simetría es súper importante porque más adelante vamos a utilizar esta herramienta, la simetría, para poder resolver problemas de campo eléctrico usando otra herramienta distinta, que es mucho más sencilla que usar integrales, pero que requiere que el sistema tenga simetría, que es usando ley de Gauss, ¿ya? Pero eso más adelante. Profe, Sí, profe, con respecto a eso, cuando hizo la flechita y todo de los vectores posición, sí, eso del campo eléctrico lo representó con una sola flecha por el tema que vimos en la ejercicio anterior, ¿o no? Que al claro, final todos los campos eléctricos de la barrita, sí, al sumar todas las componentes, iban juntos hacia arriba, ¿no? claro, exactamente. Eso ocurre siempre cuando se trabaja con barras, así como Pero esto, cuando estás ¿no? al medio, cuando es simétrico, ¿sí? Esto sería lo mismo que si yo tuviese, no tuviese la barra así, sino que estuviera al frente, sino que la barra ahora estuviese curva. Estuviese curva la barra y yo estoy justo aquí. Pero la barra es simétrica porque tiene lo mismo, y bueno, y toda la barra tiene lambda, pero es un círculo. Entonces, está curva, pero todas las
pedacitos de DQ que tengo a lo largo de esta línea cargada me contribuyen con flechas aquí, de vector campo eléctrico, y más encima son todos del mismo tamaño, porque están a la misma distancia, porque están a la misma distancia R, ¿cierto? Del centro. Entonces cuando sumo, ¿qué me va a quedar al final? Todos esos vectores que están ahí como un abanico. ¿Qué me queda al final? Cero. ¿Segurolas? Solo la componente I, ¿o no? O sea, como horizontal en ese caso. A la derecha queda claro, porque esta se va con esta, todas las componentes en este eje se van a ir anulando. Pero las que están en este de acá, no, porque no tienen su símil a la izquierda. Entonces, esas van sobreviviendo. ¿Sí? Entonces, estos son argumentos de simetría. Los argumentos de simetría se usan mucho en física, no solamente en... Bueno, nosotros los vamos a usar un montón, pero siempre a lo largo de todos los cursos de física la simetría es muy importante para poder abordar más simple los problemas. A ver, creo que el siguiente, déjeme ver si... Ya, aquí hay algo que es un poquito distinto. Fíjense que son dos cargas puntuales. Las cargas están equidistantes al punto P, arriba. Y la dirección del campo eléctrico, la pregunta es la dirección del campo eléctrico, debido a ambas cargas. ¿Qué componentes tiene? Esto es como, estábamos un poco más complejo, pero ahora volvimos al caso más básico. ¿Hacia dónde apunta entonces? Y aquí vamos con la encuesta. Esta debería costarles un poco menos, porque es más simple que la anterior y de hecho usa la analogía de lo que dijimos antes. Tenemos esas dos cargas positivas, están en ese mismo plano, en el XZ, ahí dice IZ, no están en el IZ, están en el XZ, hay un problema. Y el punto P está en ese mismo plano, pero arriba. Entonces la pregunta es ¿hacia dónde apunta el campo en el punto P, que producen esas dos cargas positivas? ¿Hacia dónde? El P está en el Z, ¿o no? El P está en P, Z, o el, está en X. en X, po. Ahí ¿no se ve el dibujo? Sí, no, pero es que me confundí. Ah, no, el punto P está en el eje X. Sí. Y las cargas están en el plano XZ, no como IZ, como dice ahí, en el XZ. No sé por qué quedó raro eso. Cambió la... Entonces, aquí ya no es una barra, pero es como el ejemplo cuando les dije cómo se consideraba la barra, ¿no? Que eran pedacitos de carga que iban sumándose. Entonces piensen ahora, bueno, podemos pensar en lo mismo que hacíamos al inicio de los tiempos con las cargas puntuales. ¿Hacia dónde apunta el cargo? O sea, el campo, piensen las direcciones del campo, eso es más cualitativo. ¿Hacia dónde apuntan cuando la carga es positiva o cuando la carga es negativa? Si entran o salen. Entonces ahí pueden tener una dirección de el campo en ese punto P para cada una y después en la suma. Ya, entonces sí, tenemos dos votos más y cerramos. Dos votos, vamos. Dos votos más. El último. La última, ¿quién será? Ya, finalizamos. Entonces, compartimos los resultados. La mayoría, claro, votó por el 1. Perfecto, 80% entendió muy bien la idea acá. Los que no votaron, bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a por qué no da. El cerebro cocido, dice. Tener el cerebro cocido, frito. Bueno, no sé, ahí. Yo creo que sí, bueno, hay distintos horarios en que uno tal vez funciona mejor y no todas las personas son iguales, porque algunos son personas de más de mañana, otros de tarde, otros de noche. Hay gente que funciona súper bien de noche, pero pésimo en la mañana. Y después de almorzar, a veces, tal vez, claro, yo todavía no almuerzo, así que por eso no tengo la modorra del almuerzo. Pero sí, pasa eso con las horas. Ya, entonces en este caso tenemos dos cargas, ¿cierto? La carga positiva a la izquierda genera, si yo mido acá en el punto P, sale las líneas. Así que ese es el campo de la carga Q que está a la derecha. Y después esta otra carga que está acá, en R, el vector array, sale también el campo. Entonces quedan los dos así. Y tenemos la idea de lo simple que salía antes, porque en realidad lo que yo tengo es la suma vectorial aquí,
A ver, déjame poner esto. Ya, otro color. Y ahí queda entonces la suma, y porque en realidad estas otras que están acá, las componentes en el eje Z, en este caso, que se llama Z por una extraña razón, se van anulando. Así que siempre queda hacia arriba. Es la misma idea de la barra. Si yo pusiese más cargas acá, al final yo tendría la barra, que es lo que les había dicho antes, y ahí tenemos el mismo caso que solamente sobrevive hacia arriba. Entonces, veamos si tenemos otro ejercicio, si no hacemos... Ya, entonces, cuando es curvo, como lo que yo les dije antes, que podía suceder, el largo, entonces ya no está acostado sobre un eje X, Y o Z, ya no es un dx o un dy o un dz, sino que si es un anillo, por ejemplo, si es curvo, si es un pedazo de circunferencia, no necesariamente completo, sino un pedazo, puede ser, el elemento de largo es el arco de la circunferencia, y eso es radio por el ángulo que se obtiene. Entonces ahí tenemos entonces el elemento de largo, el de L, en vez de ser de X, en este caso cuando es un anillo es R de teta. Así que el de Q se escribe de esa manera, lambda por R de teta, ¿ok? Porque es el elemento, esto que está en rojo acá, el elemento de arco que subtiende ese elemento diferencial de ángulo. Entonces ahora justamente nos pasamos a este problema colaborativo. Así que ustedes hagan captura de pantalla, por favor. Tenemos este ejercicio, es un anillo cargado. Aquí es donde yo les digo, los libros colocan el DQ arbitrariamente. Ellos los ayudan, pero cuando nosotros hacemos los problemas en los certámenes, nosotros no lo hacemos, le decimos el anillo nomás, o el pedazo de anillo. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que parten de cero, para entender por qué en este dibujo tal vez las cosas se dibujaron de esta manera. Pero bueno, eso es nota mental. Entonces les preguntan el campo eléctrico en el punto P. El campo eléctrico total en el punto P. Y para eso les piden que hagan esto de la siguiente manera. Que escriban el vector R, el mismo que está dibujado acá, que ustedes debieron haber dibujado desde cero, o sea, haber escogido un DQ y después dibujado el vector, pero aquí ya está dibujado, así que escriban el vector posición en las coordenadas cartesianas, X y Z. Después reescribimos de acuerdo a estas cosas, el radio, el ángulo y la altura. ¿Y por qué se hace este cambio? Porque, bueno, inicialmente, cuando uno tiene un anillo, es lo mismo que cuando uno tiene la misma simetría que cuando uno tiene, por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Y esa es justamente el nombre que tienen estas coordenadas, que son las que ustedes van a encontrar cuando pasen de X y Z a X, en realidad debería ser Z y A, pero altura, radio y ángulo. Cuando ustedes pasen de X y Z a altura, radio, ángulo, van a pasar de cartesianas a cilíndricas, ¿sí? Esa es la idea. Después construir la integral, bueno, si tenemos tiempo calculamos la integral, pero lo importante es que construyan la integral. Construir la integral significa el de Q escribirlo correctamente, el vector posición para pasar al vector unitario y los límites de integración bien definidos, ¿ya? Así que hicieron captura de pantalla y vamos a ir a las secciones de grupos. Tengo acá la hojita por si alguien queda afuera para que los vamos asignando. ¿Profe, una consulta? Sí, diga. Disculpe, ¿le puedo rayar un poquito la pantalla? Sí, dale. O sea, con chiquito. Era Creo que sí, a ver, déjame ver si... este, No sé si se puede. Sí, esa altura. ese X se refiere a la altura desde el origen al punto P, ¿o no? Del origen al punto P, exactamente. Ah, ya, ok. Pero Gracias, profe. es altura. Ya, entonces van los grupos y ustedes van Profe, el escogiendo. cilindro está solo en el plano IZ, ¿cierto? No está como inclinado. No, ¿O no? está completamente en el IZ. Sí, Ah, ya. sí. Ya, entonces, Profe, diga, ¿puedo volver a la anterior, la diapositiva? Anterior, un segundito, por favor. anterior. Esa. Esa, sí. Gracias. Ya. Ahí, gracias. Ah, estaba anotando ya. Ok. Yo mientras tanto los voy mandando a los grupos, a los que no habían quedado. Siempre me quedan algunos rezagados, que como que el sistema no los... Esto va en el 5. Profe, Y no sé si se acuerda que yo estaba con Cata Retamac y Javier Zamora en el grupo 6, que siempre Profe, quedamos fuera, profe, a mí me tira Sí. al grupo 1. y ellos del grupo 6 con nosotros. Retamac. Somos el grupo gigante. Ah, sí, Catalina, espérate.
¿Y por qué es que no te he hecho el cambio todavía en mi planilla? Por eso es que está ahí. Ya, pero ¿a dónde está Catalina? Te dejé en el grupo Catalina. Ahí está. Ya, entonces al 6. Listo. Ahí está el 6. Josefa, al 6 también, ¿cierto? Sí, y Javier Zamora. Y Javier Zamora al 6. Listo. Ahí está. Joaquín. Vayan entrando entonces a los grupos. Al 2. Martín. Y siempre son los mismos, yo no sé. ¿Por qué pasará? Oiga, profe, Sí, 2. que yo tengo el mismo problema de hace como una semana que le conté, de que tenía un tope de horario, un ramo de carrera. Y se supone que se va a solucionar pronto, así que ojalá que la próxima semana ya no tenga este problema. Ah, ya. Ya, ok. ¿Ya, Pero profe? mientras tanto puedes ver las grabaciones, ¿sí? No te Sí, preocupes. ya eso me estoy informando más que nada. Sí, po. No me Sí, queda otra. sí. Ya. Juan dice que está solito. A ver. Profe, muchas gracias. Ya, que te vaya bien, Juan. Pero yo te mandé el 6. Qué raro. Dice ahí que no has entrado nomás, Juan. Revisa bien. Ah, ya entré, perfecto. Ya. Profe, Soy industrial. Hola, hola. Ya. profe. Ahí Hola. habilité. Hola. Ya, eso mismo, para eso lo había llamado, para que si no Sí, podíamos compartir pantalla. sí. No, ahí queda habilitado. Ya. Ya, voy a pasar al otro grupo a ver si están todos con ese problema. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí. Profe. ¿Va? ¿Qué pasó? Ahí sí. Y, pudieron compartir. Qué bueno, ya, excelente. Entonces, bueno, claro, esto no sigue como la lógica que yo les dije. Paso 1, ubicar el DQ, paso 2, dibujar el vector posición. Aquí ya está dibujado. Esa es la mejor, o sea, efectivamente es la mejor posición para ubicarlo. Tiene un problema con esta simetría, pero no lo dejen de lado como algo que tienen que hacer cuando les toque hacer un ejercicio. Encontrar bien la posición del DQ que les sirva. Ya, entonces escriban ese vector que ya está dibujado. Ahora nomás tienen que escribirlo. Profe, una pregunta aquí, cuando el campo eléctrico apunte, serán varios vectores así, ¿o no? Claro, van a ser, sí, ahí dibujándolos con perspectiva, van a ser todos como una especie de cono invertido, así. Sí, Y la sumatoria total iría para arriba, ¿no? Así. por simetría, debería dar hacia arriba, efectivamente. Claro, porque también se van anulando. En el mismo plano donde está el anillo se van anulando todos esos vectores. ¿Sí? Ya, voy a... Entonces, a otro grupo. Ya. Ajá. ¡Ah! Ah, Hola, profe. hola, hola. Todo está en orden, profe. ¿Y? Está dudoso el ejercicio. Como dudoso. Ya, pero está avanzado porque está dibujado el vector posición, así que ustedes lo que tienen que hacer ahora es escribir las coordenadas de ese vector nomás, en X y Z. Eso estábamos intentando hacer. Ya. Lo me- Sí, Lo estábamos conversando. ya. Dárselo, pero vamos, porque este tipo de ejercicio con anillo, eso fijo que sale en certamen. No necesariamente entero, pero tienen que hacer primero el que esté completo y después para poder hacer el otro ejercicio donde puede que sean pedazos de anillo o que sean lambdas, densidades que no son constantes como en este caso. Así que vamos, practiquen. Voy a otro grupo a ver cómo les va. Aquí. Ustedes son... Nuevo anillo apuntaría en Itongo. Itongo positivo. Ujú. Escriba las coordenadas del vector. Hola, profe. Hola. No paso desapercibida. Sí, a veces paso y no se dan cuenta.
Sí. Bueno, entonces, a priori, ¿hacia dónde creen ustedes que apuntaría el campo? En este caso, ahí al medio, justo Hacia arriba del arriba. centro. Hacia arriba, Ujú. X. Es decir, Claro, X. y eso es por simetría. Cuando sale en algún certamen, cuando les toque algo como esto, como la pregunta que yo les estoy haciendo, que es que sin ningún cálculo, sin nada, ustedes pueden decir por simetría. La media flecha. Claro, esa media flecha. Es hacia arriba, ¿ya? Entonces, ahora ya está dibujado el vector posición. Lo que tienen que hacer es escribirlo vectorialmente primero en cartesiana, X y Z, de acuerdo a cómo están definidos los ejes X y Z ahí. ¿Ya? Así que vamos escribiendo. Sí, está chiquito el dibujo. Bueno, ustedes lo alcanzan a ver, ¿cierto? Ahí vayan escribiendo las coordenadas Lo puedo agrandar. Ahí. para que todos vean. Digo la Combinación profe. negativa. Profe, ¿está ahí? Teníamos una Aquí estoy. consulta. Aquí, escribiendo el vector en las coordenadas, llegamos a algo así, pero estábamos con dudas con los signos, porque Sí, pues, importante los el signos. sistema de coordenadas no sabemos si se podía colocar todos positivos o dependía o cómo sería. Pero fíjate, a ver, efectivamente apunta hacia arriba, así que en X no hay duda que es positivo. Sí. J también negativo. Pero en el plano abajo, es que no veo mucho, está medio chico, pero el plano de abajo es el IZ, ¿no? Claro, el IZ. Entonces, en el plano IZ, fíjense la sombra de ese vector, ¿hacia dónde apunta? Positivo, positivo. ¿Están ¿A qué seguros? se refiere con sombra? ¿Segurolas? Fíjate, no veas el dibujo, yo te voy a No. hacer una raya ahí. Y Z son Ah, negativos, ¿o no? ahí, esa es la sombra En del el vector. componente del vector. Bueno, esta es la sombra, mira, estoy dibujando hacia arriba la sombra en el eje X, esa es la sombra. Si yo miro desde acá, digo, ay, me quedó feo el ojo. Si La yo verdad, miro desde negativo. acá, esa es la sombra, pero si miro desde arriba, la sombra es esta que está abajo. La cabeza está ahí, es donde está la cabeza. La cabeza está acá arriba, la sombra de la cabeza está ahí abajo. Entonces, ahora que saben que apunta hacia el centro, esa sombra, ¿qué componentes tiene? Negativa. Negativa en Z ¿Ya? En I también. y sí en I también. Claro. Efectivamente, negativas las dos. Sí. Interesante. Tengo que borrar esa. Ya. Entonces, entonces. Y aquí lo expresamos en términos de seno y coseno, así era, ¿no? Voy a borrarte mis rayas feas. Ahí. Listo. Claro, el ángulo que está definido abajo. De hecho, por eso es que este ejercicio no me gusta en algo que es que como no partió de cero, porque inicialmente no estaba ese ángulo en ese dibujo, estaba solamente el anillo. Entonces, en el anillo, uno lo que habría tenido que hacer, como yo les expliqué el método, es primero ubicar el DQ. Entonces, uno ubica el DQ acá, ¿sí? Ahí donde está dibujado. Después ubica el R, que ya está ahí dibujado. Pero después de eso, uno define el cero. ¿Y dónde en este dibujo? De acuerdo como está el dibujo ahí del libro, porque está una copia del ejercicio del libro. Entonces, ¿dónde está el cero? Porque fíjense que el DQ está ahí. ¿Dónde está el cero entonces? Justo abajo Yo lo de. pondría ahí en el centro, ¿no? Ahí como André, o no se puede. El cero va en la distribución de carga. Ya. El cero está en el eje X. Va en la distribución de carga. La ¿No se distribución. podría hacer en cualquiera aquí o no? ¿O en el eje tampoco se puede? Ya, pero de acuerdo a cómo están los datos del dibujo, por eso le estoy diciendo. Que eso es lo loco de esto, porque aquí ya está adelantado, aquí ya definieron un cero. Lo que pasa es que no está escrito ahí, pero el cero. ¿Qué es lo que hay entre el cero y el DQ? De acuerdo a los ejercicios que les dije antes. Una distancia. La variable de integración. La X. Ajá. Entonces sería R, ¿o no? No, miren, Bueno. a ver, hazlo un poquito más grande, por favor. Hazlo un poquito más grande. Ya, déjalo ahí para que... Eso, ahí, ya, perfecto. Entonces, aquí está el DQ, ¿cierto? DQ, en rojito ahí, ese. Si yo coloco el 0 acá, entonces el ángulo phi es el que me define esta distancia entre el 0 y el DQ. ¿Lo ven? Por eso está dibujado el phi ahí.
Porque ese va entre 0 y DQ. ¿Por qué es el ángulo fiel que va entre 0? Porque ¿cómo ustedes escriben DQ cuando es una línea curva? Lambda, ¿y cómo se escribe el DL? Radio por del ángulo, de ángulo, Ah, diferencial de ángulo. aquí está la variable. Y aquí está la variable, porque une el 0 con la carga. ¿Sí? Si el 0, si el 0 hubiese estado acá, este habría sido el ángulo phi. Pero en este dibujo el 0 estaba ahí. Lo que pasa es que no lo pusieron expresamente, pero ahí está el 0. Ahí. Ya, eso. Sí que está bien en todo caso su expresión vectorial. Llegó la profe. Sí. Hola, profe. Hola. Tenemos la duda de a qué se refiere con escribirlo en términos de X, Y, Z. Porque lo escribimos como con esas tres cosas. Ah, es que te lo hicieron. Ya, pues eso es X y Z, porque ahí está la coordenada itongo, jtongo, ktongo. Pero, sería X. claro. Y después cuando dice reescribe en términos de X, R y phi, usted ya lo tiene en términos de X. Bueno, aquí Es sería X, ¿cierto? Porque la altura es X, claro. X. Claro. Eso, X. Ahora, fíjense que el vector apunta hacia arriba, pero hacia el centro. Entonces, fíjense bien con los signos. Los signos que ustedes colocaron ahí. Si estarán correctos o no esos signos. Este tendría que ser negativo la componente en X porque va así. Ajá. Va hacia allá. Y en Z también va negativo. Entonces aquí Claro. tendría que ser. Sí, exacto. Hoy estamos casi con el tiempo, así que... Pero está perfecto, está súper bien escrito. O sea, lo que pasa es que los signos son los que hay que tener cuidado, porque el vector, a pesar de que está apuntando hacia arriba, como está apuntando al centro, en realidad está como disminuyendo en X y disminuyendo, no en X, en Y y en Z. ¿Sí? No, sería así y así. Ya, entonces vamos... Pero es que sigo sin entender a qué se refiere con las coordenadas X, Y, Z. Es que eso es cartesiano. Y tongo, jtongo, ktongo. Eso ustedes ya lo escribieron. Y está correcto. Lo que pasa es que también están las coordenadas cilíndricas, que de hecho, bueno, radial, ángulo y altura. Esas son las coordenadas. ¿Sí? Vamos a hacer una breve discusión ahora para que cerremos la actividad, ¿sí? Porque si no vamos a alcanzar... Ay, déjame ver acá. Entonces... Ahí, ya. Entonces vamos a volver a la sala para que nos alcance el tiempo para discutir. Entonces, a ver, reducidos. Está muteada, profe. Está muteada, profe. Clásico. Está clásico, muteada. profe. Sí, pues se nos está acabando el tiempo, nos demoramos un poco la discusión anterior. Por eso, claro, la idea era que viéramos ahora, la mayoría avanzó súper bien para definir los vectores posición, que era lo importante. Después, lo que toca después de eso es, aquí en este ejercicio, fíjense bien, una vez que uno escribe el vector posición en las coordenadas X, lo que se refería era itongo, jtongo, ktongo, con los signos menos ahí, fíjese bien, porque apunta hacia el centro, entonces apunta, déjenme hacer acá el dibujo, porque algunos, al principio la mayoría lo escribió, después se dieron cuenta de que tenía componentes negativas, ¿sí? Eso es algo que... A ver, ahí. Entonces el vector posición apunta hacia el centro, entonces la sombra del vector posición en el plano IZ es así. Así que las componentes que tiene, estas son negativas, porque apuntan hacia adentro y hacia adentro. ¿Sí? Así que por eso es que aparecen estos signos acá, menos y menos. El tamaño, bueno, es r cuadrado porque queda coseno cuadrado, seno cuadrado, entonces eso es 1 y queda r cuadrado, x cuadrado, el tamaño de ese vector. Y entonces así pueden encontrar el vector unitario, dividiendo por su tamaño. ¿Ya? Yo les dije a algunos por ahí que en este caso
el cero, ¿dónde estaba el cero? Porque aquí no había mención sobre los ceros. Fíjense que, voy a borrar, en este caso nosotros dijimos por cualquier ejercicio de distribución continua ubicamos el de Q. En este caso el de Q es lambda por el largo. Y el largo, como es un arco de una circunferencia, es lambda por el radio por el ángulo. Y aquí le pusieron phi, ¿sí? Cuando dibujamos el de Q, y ahí tenemos la posibilidad de dibujar el vector posición, después tenemos que definir un cero. Y en este problema, como está todo dibujado, no está el cero, pero existe un cero para que quedara así el dibujo. Si no, no queda de esta manera el dibujo. Y ese cero es este. Cuando yo dibujo acá el cero, en este punto el cero, entre 0 y de Q, lo que tengo es el ángulo phi, ¿sí? Que justamente, fíjense bien acá donde está el elemento de carga, es mi variable de integración. Entonces, ahí está mi 0 para el ángulo 0, y hacia allá aumenta el ángulo, y hacia allá aumenta mi variable de integración. ¿Ok? Enrique. Sí, creo que, o sea, la pregunta después, cuando se hace la integral, los límites de integración, ¿cómo se diría en el caso del disco? ¿Sí, un qué? En el ejemplo, ¿cómo serían los campos o sea, los límites de integración? O sea, estábamos pensando que podría ser como el ya. perímetro del círculo, pero no sabíamos con el eje de coordenadas Claro, cómo es que, aplicarlo. sí, claro, es que eso es lo primero, definir el 0, después ustedes ubican el de Q, entonces aquí con el 0 ya tienen el ángulo que es la variable de integración, el phi, ahí está el 0, no estaba puesto el 0 ahí, pero ahí está el 0. Entonces, una vez que tienen eso, y aquí vamos a llegar a las variables de integración, cuando ustedes se dan la vuelta, el ángulo da la vuelta entre 0 y 2pi, entonces tu variable de integración que está en el de Q, que es el ángulo, se integra entre 0 y 2pi, de acuerdo como está en nuestro dibujo, 0, 2pi. ¿Sí? Es positivo y allá es como la forma de leer los ángulos para que sean positivos, 0, 2pi. Y entonces el de Q, que era R, lambda R de phi, ¿de acuerdo? Esto que está acá es lambda R de phi, entonces sale el R y el lambda fuera, porque es constante, y queda el de phi dentro de la integral. Y es una integral de un ángulo, el R tongo tiene también el phi metido, ¿cierto? Entonces al final me queda una integral de ángulos que son coseno y seno. Cuando integro eso, entre 0 y 2pi, una función es par, bueno, ahí al final lo que vamos a obtener es que solamente queda la componente que va en i. También esto es porque lo que tiene, las características que tienen las funciones seno y coseno, ¿sí? Si yo integro entre 0 y pi, al final voy a tener, entre 0 y 2pi, voy a tener lo mismo, así que por eso es que se van esas integrales. Y solamente me queda la componente en x en este caso, que está raramente en este ejercicio del x está hacia arriba. Y ahí entonces llego al campo que apunta hacia arriba. Pero esto también lo podría haber deducido cualitativamente, que es lo que alguien estaba preguntando en el chat, porque si yo estoy mirando este ejercicio, a ver, voy a colocar aquí. Entonces, esta contribución de este elemento donde está el de Q en el dibujo va así. Pero si yo coloco uno que es simétrico, por ejemplo acá, entonces voy a tener un de Q así. Y después voy a tener otro así. Mirándolo desde arriba voy a tener como rayos, es como un cono invertido. ¿Sí? Voy a tener, todos están a la misma distancia, así que el tamaño son todos iguales. Pero van hacia arriba, es como un cono, así con muchas rayas, pero van todos hacia arriba. Y entonces cuando tengo eso, lo que tengo es que las componentes en el plano donde está el anillo, estas que están aquí, se van anulando entre ellas. Estas se van anulando con esa y todas. Al final lo único que queda es una componente hacia arriba. De la misma manera esto es con simetría, argumentos de simetría que me permiten entonces encontrar la componente del vector, ¿sí? Y así cuando llego entonces al campo eléctrico encuentro que se anulan esas otras componentes, esto es por la integral, ya es matemático, no es cualitativo, no es físico como esto. Y si yo considero que es una distribución continua, entonces tengo lambda igual carga partido por 2πr y llego entonces a la expresión de campo eléctrico, ¿sí? Esa es la expresión de campo, ahora en función de la carga en vez de en función de lambda. Así que borramos todos los dibujos acá. La próxima clase podemos retomar esto si quieren volver a discutirlo, porque ahora estamos cortos de tiempo, pero la idea es que
claro, 2πr. 2πr es porque es el largo, ¿sí? La carga, el largo de la circunferencia es 2πr. Entonces, si yo integro la carga, lambda en todo el ángulo completo es 2pi. El ángulo completo es 2pi, entonces me queda la integral de 2pi. O sea, la integral del ángulo me queda 2pi por r. Por eso que queda acá lambda 2πr en el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, sí. Estamos a un minuto de... tenemos que cerrar la clase, nos pasamos bastante, pero esto fue por la discusión de qué pasaba si yo cambiaba los ceros y la ubicación de las cargas. Normalmente, si quieren ahondar en eso, pueden ver en la cápsula, que como les dije que está en aula, pero también pueden tratar de hacer ejercicios cambiando ese orden. En este caso no tiene mucho sentido, con este tipo de simetría no tiene tal vez tanto sentido hacerlo, porque la variable de integración son los ángulos, cuando estamos hablando de simetrías que son más cilíndricas, como en este caso. Entonces, no tiene tanto sentido, pero cuando son líneas sí conviene preocuparse bien de dónde colocar los ceros y los de Q, porque la integral cambia completamente. Bueno, entonces chicos, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para preguntas,